Buenos días, hermanos. Vamos a empezar esta reunión alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Vamos a cantar con nuestras hermanas y hermanos los cánticos que veamos a continuación, y sobre todo vamos a escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor tiene para decirnos a nuestras vidas. Seguimos con el mensaje a las 7 iglesias y en este día empezamos con la iglesia de Tiatira. Pero antes vamos a orar para que todo lo que se haga sea de bendición para todos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, y queremos pedir que tú bendigas por la alabanza, Señor, que tú bendigas el rato de la exposición de tu palabra, y que en todo, Señor, tú seas grandemente glorificado, que hables a nuestras vidas y que bendigas todo nuestro ser. Gracias te damos, Padre, en este día, en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y vamos ahora a cantar y alabar a nuestro Señor. Amén.
pasar a meditar en la palabra del Señor. La verdad es que yo creo que al dar estos mensajes de los cuales estamos hablando acerca de estas iglesias que están reflejadas en el libro de la Revelación, en el libro de Apocalipsis, yo creo que, yo no sé si te están hablando a tu vida, yo espero que sí. Sé que a veces damos una parte aquí, otra parte en la iglesia en Santa Perpetua, y que esto a lo mejor es un poco lioso, pero no sé, yo creo que tendríamos que aunque sea un poco pesado, seguir la temática, ¿no? Porque esto es un mensaje para la iglesia de hoy también. Y espero que te esté hablando como habla a mi vida. Y yo creo que todo predicador, todo hombre que viene a un púlpito para traer la exposición de la palabra, quiere que verdaderamente el Señor hable por medio de lo que uno va a exponer, que sea a la hora de preparar ese mensaje guiado por Dios. Si es algo en el que tú ves que es algo muy bonito, que te gusta mucho la palabra, que has ido escuchando a lo largo de todos estos años en esta iglesia, tenemos un problema. Tenemos el problema de que si te gusta mucho, si lo que aquí se dice desde este púlpito no confronta tu vida, es decir, no golpea tu vida, no golpea mi vida, no nos pone en una tesitura en la cual de decidir qué estoy haciendo, el Señor me ha hablado, tengo que hacer la voluntad de Dios, algo está pasando. Yo muchas veces como pastor me pregunto, ¿me habré convertido en un palabrero? Es decir, en una especie de profesional que sabe decir muy bonitas palabras, que sabes poner muy bien a lo mejor un mensaje, que sabe muy bien a veces qué decir para tocar una fibra sensible, pero esto es psicología barata. Y yo no lo deseo para mi vida. Y espero que tú esto no lo desees para tu vida, sino que sea todo lo contrario. Ni cualquier predicador que suba aquí para exponer o que lo haga online, que sea así. No. Lo que queremos es que sea Dios el que hable a nuestras vidas. Y ojalá en esta mañana nos vayamos tocados por el Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios confronte nuestra vida. Porque cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermano, cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios, Dios nos tiene que hablar. Dios tiene que confrontar nuestra vida. Decir si vamos por buen camino, si algo nos falta, que nos falta muchísimo, porque muchas veces pensamos que nuestro andar de creyentes es un andar maravilloso y que vamos en una nube flotando. Pero en el momento que vamos a la palabra de Dios y la leemos con inteligencia y pidiéndolo al Señor, que el Señor nos hable, vemos que nos falta tanto. Vamos, no quiero entretener más. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que sea el expositor de su palabra y que hable a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esa palabra que es viva y eficaz, Señor, y queremos que nuevamente tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Padre, que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos ayudes a atesorarla, Señor, y que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, toca nuestras vidas para lo que tú quieras que hagamos, Señor, porque tuyos somos, Señor. A ti sea el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como hemos visto, Jesús dio un mensaje a la iglesia y tomó como 7 características de lo que iba a pasar en la iglesia, de lo que en la iglesia del Señor iba a pasar. Si vemos el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, a mí esta sí que tocó mi vida. Las otras me han hablado, pero esta tocó mi vida. Y yo no sé si a ti te ha tocado alguno de estos mensajes, espero que sí, pero esta tocó mi vida, porque me recordaba que había perdido mi primer amor. Que mi amor hacia Dios no era ese amor loco, apasionado, desorbitado, porque lo único que quería era agradar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma. No me importaba nada más que Dios. Pero vi que aunque amo a Dios, ya no era ese amor así. Y sigo pidiendo, Señor, devuélveme ese primer amor.
en el segundo mensaje a la iglesia de Esmirna, creo que también aquí el Señor lanzó algo muy importante. Es la iglesia a la que el Señor no le cuestiona nada, sino que la halaga. Pero, ¿sabes? Es la iglesia representada a través de todos los tiempos porque es la iglesia perseguida. Es la iglesia que ama al Señor con todas sus fuerzas y que no teme a nada porque su Señor está con ella. Y esta, yo creo que a mí me enseña a tener la responsabilidad de orar por la iglesia perseguida. Porque hay iglesia que está siendo perseguida actualmente. Y en toda la sociedad, la iglesia en cierta manera está siendo perseguida. Porque la sociedad, el sistema político social de este mundo intenta meter sus ideas y discriminarte y dejarte a un lado si no piensas como este sistema quiere que pensemos. Pero somos de Jesús, ¿verdad? Y tenemos que pensar como Jesús quiere que pensemos, como Él. El tercer mensaje era el destinado a la iglesia de Pérgamo. Y también a mí este mensaje me habló en cierta manera. La iglesia de hoy en día es muy parecida a la de Pérgamo. Es una iglesia muchas veces tolerante, que tolera el pecado, que permite el pecado. La iglesia de Jesús no tiene que tolerar el pecado. No tiene. Tenemos que andar en santidad, lo cual significa apartados del pecado y sobre todo obedeciendo la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué somos tolerantes? Porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Si hiciéramos caso a la palabra de Dios, más de una cosa de nuestra vida cambiaría como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios habla muy claro a cada uno de nosotros y todos sabemos cómo debemos de actuar y de andar en esta vida. Pero somos tolerantes. Y Jesús, eso es algo que detesta, porque permitimos ciertas cosas dentro de nosotros. Y hoy está el mensaje a la iglesia de Tiatira, y vamos a leerlo para que podamos entender un poquito más el mensaje a esta iglesia y podamos ver lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Para ello vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer los últimos versículos que están comprendidos entre el 18 y el 29. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué mensaje tan tremendo, ¿verdad? Y tan maravilloso. Porque, ¿sabéis una cosa? Muchas veces el libro de Apocalipsis lo vemos como un libro de miedo, de yuyu, ¿no? Como se decía anteriormente, hace años. Pero es todo lo contrario. Es un libro de esperanza para aquel que es un hijo de Dios. Es un libro que nos dice lo que va a suceder y cómo el Señor va a hacer una obra en medio de los tiempos gloriosa. Y cómo Dios va a bendecir y a guardar a su iglesia. Pero en esta mañana, como siempre hacemos,
Vamos a intentar meternos en la ciudad de Tiatira para descubrir cómo es esa ciudad, para descubrir cómo se formó, para descubrir lo que en ella alberga, que tantas veces intenta seducir a la Iglesia de Jesucristo. Al igual que nosotros tendríamos que saber muy bien en qué país vivimos, en qué comunidad autónoma estamos, y lo que el sistema social y político del sitio en el que estamos intenta muchas veces meter dentro de nuestras mentes. Vamos a ver la ciudad de Tiatira. Era una ciudad pequeña, cerca del río Lico, en Turquía. Como ya sabéis, las 7 iglesias se encontraban en lo que se denomina el Asia Menor, Turquía. Fue fundada por Seleuco I en el siglo IV a.C. Este era uno de los generales de Alejandro el Magno. Estoy seguro que todos hemos oído hablar de él. Era una ciudad típica de comerciantes, de lo que se dice mercaderes, y cada mercader tenía como una cierta representación dentro de esta ciudad. Tenía su propio templo, donde se iba a adorar y ofrecer los sacrificios que ellos tenían que hacer. Esta ciudad, la ciudad de Tiatira, se caracterizaba por el comercio, en especial de las prendas manufacturadas de la lana, pero sobre todo de sus tintes. Y sobre todo se caracterizaba por un tinte muy especial que en muy pocos sitios se hacía, era la púrpura, que se hacía con raíz de rubia y de crustáceos marinos. Conocemos por la palabra de Dios a un creyente de Tiatira, pero que vivía en lo que era en Filipos, vivía en Filipos. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 14. ¿Sabéis quién es, verdad? Es una hermana nuestra llamada Lidia. Muy bien, Raquel, muy bien. La ciudad de Tiatira ya desapareció, pero en su lugar se levanta la ciudad de Akhisar, que tiene como unos 50.000 habitantes. La ciudad de Tiatira estaba a 65 kilómetros al sur de Pérgamo. Esta ciudad era el centro de adoración de Apolo, dios del sol, conocido como el Hijo de Dios, hijo de Zeus. Allí había un templo dirigido a Apolo, a Artemisa y a la diosa Diana Latina. No sabemos si sería de Latinoamérica, pero a Diana Latina. Había mucho acercamiento de la población, sobre todo a las llamadas sibilas. Sibilas eran una especie de sacerdotisas que al mismo tiempo eran una especie de adivinas, lo que hoy en día diríamos una echadora de cartas, para que todos lo entendamos. Había en esa ciudad un gran auge hacia la brujería, el ocultismo y el satanismo. Tiatira era el centro de fabricación de una imagen hecha de vidrio, del ojo que todo lo ve. Hacían pequeñas imágenes de ese ojo. En Turquía, hoy en día, es normal encontrar figuritas parecidas a esa, lo llaman Nazar o el ojo griego. Y esto era una especie como de protección contra el mal de ojo. En Egipto esto lo llamaban el ojo de Horus o Uday, que significa el que está completo. Una especie de ojo que todo lo ve. Y sabéis, en nuestros días parece que estas cosas no existan, pero existen. Si tú coges un dólar americano, verás el ojo que todo lo ve detrás del dólar americano. Y en muchos sitios está ese ojo que todo lo ve, que es prácticamente del ocultismo y el satanismo. Y con todas estas cosas yo creo que, hermanos, tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque hay marcas como Pandora, Swarovski, creo que se dice así, que hacen cosas preciosas y maravillosas, pero suelen hacer figuritas o charts de lo que se llama Nazar, el ojo que todo lo ve. Y si tú vas a Turquía de vacaciones o algo, verás que en Turquía se vende mucho el Nazar, el ojo que todo lo ve, ese amuleto que prácticamente en Tiatira tenían como protección, como salvaguardas de malos espíritus y de otras tonterías, pero que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a poner una imagen de lo que es el Nazar. ¿Veis? Esto es un colgante, ¿vale? Esto es el ojo que todo lo ve, es el Nazar. Eso en Turquía lo veréis en colgantes así, en llaveros, en pulseritas, e incluso, ¿sabéis una cosa?
la flota aérea de Turquía, como Iberia, en sus alas llevan esto, el nazar, como símbolo de protección. Y pensamos nosotros que lo antiguo no llega al futuro, lo antiguo llega al futuro, disfrazado de muchas cosas, disfrazados de mucha mentira, pero llega, y todos nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que compramos, con lo que tenemos, porque muchas cosas tienen un trasfondo espiritual y con ello tenemos que tener mucho cuidado. No es que nos vaya a pasar nada a nosotros, porque los hijos de Dios hemos sido comprados con la sangre del Cordero de Dios, somos nuevas criaturas y pertenecemos a Jesucristo, pero como hijos de Dios tenemos que vivir en la santidad que Dios demanda. A mí me gustan mucho las antigüedades y hace muchos años compré lo que, no me acuerdo ahora cómo se llama, un escarabajo egipcio que es así, pequeñito. Esos escarabajos egipcios se solían poner a la hora de un funeral sobre la tumba del muerto como símbolo de protección y de guía divina. A mí las antigüedades me vuelven loco, hermanos. Si algún día me queréis comprar algo por... Nada, es igual, no he dicho nada. Y recuerdo que yo compré esto y el Señor me habló y me dijo, tus hermanos que salieron de Egipto, que entraron en la tierra prometida, si hubiesen visto lo que tú has hecho, ellos lo hubiesen destrozado. Y yo digo, Señor, esto no es posible, no. Pero el Señor me volvió a hablar, me dijo lo mismo. ¿Sabéis qué es lo que tuve que hacer, no? Lo que ellos hubiesen hecho, destrozarlo. Pensé en venderlo, porque digo, si esto lo vendo, recupero y encima gano. Pero tuve que destrozarlo. Hay que ver. Pero es obedecer a Dios antes que a nosotros mismos. Y yo creo que eso es algo que le agrada al Señor. Todo esto, todo lo que había en Tiatira, estaba todo muy entremezclado. Muy influyente. Como en nuestros tiempos de hoy, ¿verdad? Todo está tan entremezclado. Política, religión, todo. En la época de Tiatira todo se centraba en las celebraciones de los cultos paganos, en los banquetes idolátricos que se hacían. Todo el pueblo participaba de esos banquetes que comían. Claro, era alimento que tenían gratis, porque era alimento que se ofrecía a los ídolos y que se repartía entre el pueblo. Y eso era como un regalo para aquellos que participaban a ese banquete, a ese gremio del cual pertenecían muchos de ellos. Por tanto, aquel que era un hijo de Dios estaba en una difícil situación, porque la gente que vivía en Tiatira, al igual que la gente que vive a nuestro alrededor, busca que el creyente sea uno más, que el hijo de Dios sea como las personas que nos rodean. Pero tú y yo como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que ver que no podemos ser uno más como la gente que nos rodea. Somos diferentes. Si somos hijos de Dios, si el Señor ha comprado y nos ha salvado de la muerte y de la condenación, ya no somos como la gente que nos rodea. Nuestra mente tiene que cambiar. Si antes mentíamos, no debemos mentir y pensamos, porque tenemos una larga tradición que aún hace mella en nosotros, y sobre todo tenemos un viejo hombre que enseguida nos dice y susurra al oído y nos dice cosas para engañarnos. Una mentira piadosa. Y vamos a la Biblia para encontrar las mentiras piadosas. ¿Queréis acompañarme? No existe, hermanos, las mentiras piadosas. ¿Cómo podéis haber caído en esto? La tradición tiene mucho peso en nosotros. Las mentiras piadosas no existen. La mentira es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado. El no amar a tu prójimo es pecado, el no amar a tu hermano es pecado, el no amar a Dios por encima de todo es pecado. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es contado por pecado. ¡Caray, hijos de Dios! La gente de Tiatira estaba en esa tesitura, o agradar a Dios, o agradar a los hombres, no ofendiendo a sus dioses. Hoy en día sabemos cuál es nuestro lugar.
¿Sabemos lo que somos o somos uno más, como la gente que nos rodea? Si es así, que somos uno más, quiero decirte que no somos de Jesús ni le pertenecemos, que no somos hijos de Dios. Vamos a leer en Santiago 4:4 lo que nos dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». ¡Caray! Cualquiera que quiera agradar al mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, si tú y yo somos hijos de Dios, no podemos agradar al mundo, solo podemos agradar a Dios. ¡Caray! Gloria a Dios por ello, ¿no? Porque esto yo creo que nos da una bofetada, ¡pum!, en esta mañana. Y nos dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás agradando a la gente de tu trabajo? ¿Estás agradando a la gente de tu universidad? ¿Estás igual que la gente que te rodea, igual que tus vecinos? ¿O estás agradándome a mí, a Dios, al único Dios, aquel que te ha redimido, aquel que ha perdonado tus pecados? Cualquiera, pues, que quiera hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. No queramos ser tan correctos, tan cabales. No deshonremos el llamado que tenemos. El que se mantenía fiel a Cristo en Tiatira arriesgaba su trabajo, su prestigio, incluso su vida misma. Era una sociedad totalmente pagana y hostil a los hijos de Dios. Lo que es nuestra sociedad, no nos engañemos, es una sociedad hostil y pagana a los hijos de Dios. Disfrazada de democracia, pero es hostil a las cosas de Dios. Es la sociedad en la que tú y yo vivimos, que quiere involucrarnos en su sistema, en todo su sistema, en lo político, en lo social, en lo religioso, para que no seamos diferentes a ellos. Pero Jesús, en el libro de la Revelación, en este mismo libro que estamos leyendo, Apocalipsis 18:4, hablando acerca de la caída de la Babilonia, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Si somos hijos de Dios, hemos salido de esa Babilonia. Somos hijos de Dios, hemos salido de Babilonia. No hay vuelta atrás. Pero andemos entonces con el llamado que hemos sido llamados como hijos de Dios. Esta época en donde está la iglesia de Tiatira es la época de la superstición y de la ignorancia. Fíjate, superstición e ignorancia. Porque se agregan a la iglesia toda una serie de superstición y de hábitos que el paganismo tenía. Y de ignorancia, porque la iglesia, el Hijo de Dios que no lee la Biblia es un ignorante. Es un hombre o una mujer llevado por cualquier viento de doctrina falsa. Hijos de Dios, tenemos que leer la Biblia. La Biblia tiene que estar en nuestro corazón. Fijaos, yo a veces cambio mis hábitos de devocional diario, y al cambiarlo me pasa una cosa, que cuando lo cambio, a veces me cuesta después empezar de nuevo los hábitos que cojo, ¿no? Y en eso pasé, creo que fueron 2 o 3 días, para no mentir, en que no leí la palabra. Sí, tuve mi culto particular, de oración, de búsqueda del Señor, pero no leí la palabra. Pero cuando digo, no puedo pasar, siempre había algo, un impedimento, ese primer día. Al segundo ya me fue más fácil el no leerla, y el tercero ya es como que si no me importara. Pero entonces digo, ¿qué estás haciendo? Tienes la letra te llena el alma, y la oración te relaciona con Dios, pero es que una cosa, si le falta la otra, es como si comemos al mediodía y no desayunamos ni cenamos, nos falta parte del alimento. Volví inmediatamente a coger la palabra de Dios y empecé
la leo por el Nuevo Testamento y por el Antiguo Testamento. No sé por qué el libro de Isaías se me está haciendo muy difícil. Es un libro que a mí me encanta, pero estoy en el libro de Marcos actualmente y digo, ya que me está gustando mucho más ver las diferentes posturas de los evangelios, voy al libro de Marcos a leer. Y hermanos, ¿cómo me habló el Señor? Es como si el Señor me dijera, bienvenido de nuevo, ven a disfrutar de tu palabra. Y la verdad, yo creo que tenemos un llamado, hijos de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios para no ser ignorantes. Y sabéis, encuentro tantas cosas, muchas veces con los apóstoles que el Señor eligió. Yo tengo una lista ahí con los nombres de los apóstoles para no equivocarme, y después encuentro cosas y me voy apuntando cosas a la lista que tengo, ¿no? Y cada vez que ves algo, como el Señor te habla, ¿no? Cómo Jesús se mostraba a los hombres y los bendecía. Hijos de Dios, si queremos vivir vidas que honren a Dios, tenemos que leer la palabra de Dios y también tenemos que tener comunión con Él. Es imprescindible en nuestra vida. Ya sabéis que me gusta ser muy sincero siempre y hablo muchas veces de mí y no me importa ni que me juzguen ni que me miréis mal. Yo digo lo que tengo que decir y punto. Os digo, es la época de la superstición y de la ignorancia. Empieza el sistema papal. Y en ese empezar de ese sistema papal se empieza incluso a besar los pies del Papa, como si fuera Dios mismo. Se empiezan a hacer las misas. Yo no lo sabía, pero misa quiere decir sacrificio. Y se empezaron a hacer como un sacrificio para pedir por los muertos, para que se guiaran, para que no estuvieran en el purgatorio. ¡Caray! Se empiezan a adorar las imágenes. Se empieza a usar el agua bendita. Se empieza a ayunar. Eso está bien, ayunar. Los viernes y en la Cuaresma. La Cuaresma son los 46 días antes a la resurrección de nuestro Señor. Pero claro, en ese ayuno que se hacía, que a mí me parece muy bien que hay que ayunar, si tú ibas al Papa o ibas al obispo o al sacerdote y tú le dabas un dinero, tú estabas libre de ayunar y podías comer lo que te diera la gana. Si hubiésemos estado en ese tiempo, ¿cuánto hubiésemos pagado nosotros, no? Se aprueba y empieza lo que es el celibato. Se deja de orar por empezar a repetir palabras y se crea el rosario, que ya desde la antigüedad, desde el tiempo babilónico de los egipcios, había unas especies de rosarios que se repetían las palabras para alabar y bendecir al Dios de ese tiempo. ¿Sabéis? Se empieza a perseguir y a matar a los que no comulgan con la Iglesia. Surgen lo que se llama las indulgencias, surge lo que se llama la transustanciación, que significa que cada vez que se toma el pan y el vino, Jesús muere y el vino se convierte en sangre. ¡Qué error tan grande! Algo peor todavía, se prohíbe leer la Biblia al pueblo, que eso ha llegado en muchos lugares católicos hasta muy poquitos años. Fíjate bien, empieza un periodo de oscuridad. Y con ese periodo de oscuridad vemos que Jesús hace una comparación con una mujer del Antiguo Testamento. Y en esta comparación, a pesar de ese tiempo de oscuridad que hay marcado, como en el tiempo de Jezabel y en los tiempos de Elías, un tiempo de oscuridad tremendo, quiero decirte una cosa, que siempre hay hijos de Dios fieles a su Señor. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? En tiempos de Jezabel, esa mujer que mataba a los profetas de Dios, que perseguía a aquellos que honraban a Dios con sus vidas, estaba un profeta llamado Elías, que yo creo que todos hemos leído de él, y si no, te recomiendo leer la Biblia para saber quién era Elías, para saber quién era Jezabel. Y Elías pensaba que él estaba solo, que no había nadie más en toda Israel que creyera en Dios, en el Dios verdadero. Pero Dios le tiene que decir a Elías en un momento dado: Elías, estás equivocado, no estás solo, hay 7.000 hombres que yo he guardado, que no han doblado su rodilla, que no se han besado la estatua de Baal, sino que han sido fieles a mí.
Y en estos tiempos difíciles en los que estamos, todavía hay creyentes genuinos y puros. Que lo sepamos todos, hoy en día hay creyentes genuinos y puros, como en los tiempos de Elías. Que no los veamos no quiere decir que existan. Fíjate cómo estoy hablando, no sé si me vas entendiendo, pero aún hay mucho pueblo de Dios en estos tiempos que andan en pureza y en santidad. Y digo eso porque ojalá tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres guardados por el Señor que andan en pureza y en santidad, fieles a nuestro Señor. ¿Lo somos? Solo tú lo sabes y ojalá que así sea. Y si no lo somos, la palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces vayamos a Jesús, pidámosle que perdone nuestra actitud, que perdone nuestra vida y que nos ponga en el camino correcto a andar. Y en el final de este periodo de la iglesia de Tiatira pasa algo maravilloso. Hay un resurgir de la fe. Viene lo que se denominará la reforma. Y esto cambiará las cosas. Surgen hombres piadosos que, como en los tiempos de Esmirna, no les importará dar su vida si fuera necesario por amor a Dios. Ese era el resurgir de la gracia de Dios ante tanto caos, ante tanta oscuridad. Este es un mensaje enviado por aquel que es el verdadero Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, porque es nuestro amado, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a prestar atención a todo lo que este mensaje nos va a hablar. Nos ha hablado y nos va a hablar más adelante. Y para concluir, y antes de seguir adelante y tal vez de empezar, por decirlo así, a hablar de este mensaje, me gustaría que pensáramos por un momento, los que pertenecemos a esta congregación, o los que tal vez no los pertenecéis, estáis viniendo con asiduidad, o pertenecéis a otra y estáis aquí por primera vez, piensa a la congregación en la que tú estás. ¿Qué es lo que destaca tu congregación? ¿En qué se destaca esta iglesia en la que tú estás yendo? ¿Destaca en la constancia? ¿Destaca en la perseverancia? ¿Destaca en la fidelidad? ¿En el amor? ¿En el trabajo? ¿En la fe? ¿En qué destaca en la congregación en la que tú estás? ¿Qué es lo que destacas? Que veas que nuestra congregación destaca en ello. Y piensa también por un momento, ¿qué es lo que destaca de nuestra vida como hijos de Dios? Porque sabes una cosa, nuestra congregación en general tiene que destacar por algo. Y tu vida y mi vida tiene que destacar por otra cosa más. Porque tú y yo somos iglesia. Pero si en la iglesia que la formamos tú y yo no hay nada que destaque, no hay nada que tú veas que como en las iglesias que estamos viendo hay cosas que se destacan, ya sean buenas o sean malas. Hay un problema. Hay un problema en nuestra iglesia, pero también lo hay en nuestra vida. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Podemos ser personas que simplemente les gusta venir a una iglesia, que disfrutamos escuchando un mensaje, cantando las canciones, incluso creemos que somos hijos de Dios, pero en verdad no lo somos. Mira lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Iglesia, ¿amas a Jesús? Su palabra guardaremos.
Su palabra la atesoraremos. Su palabra la viviremos. Y fíjate cómo sigue diciendo, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardas mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Jesús? Tenemos que vivir y obedecer su palabra. Mira, la verdad es que no nos damos cuenta de lo que somos, pero tenemos un privilegio tan grande de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé si, yo creo que sí que has oído hablar de la gente VIP, o de los pases VIP, o de las tarjetas VIP. Son personas que tienen privilegios exclusivos, ¿verdad? ¿Lo hemos oído? ¿Sí? Sí. Pero es que nosotros somos personas VIP. Somos personas VIP. Si a lo mejor no lo has sido y piensas que nunca lo serás, sí, lo eres. Porque tenemos un privilegio exclusivo en parte para aquellos que somos hijos de Dios. Porque te digo que es en parte, porque ese privilegio exclusivo sigue abierto hoy para todo aquel que se acerca a Dios y pide perdón por sus pecados y pasa a ser un hijo de Dios. Fíjate, Juan capítulo 1, versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Si no has recibido a Jesús, es tu mañana. Puedes recibir a Jesús en tu vida. Puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesús. Solamente Jesús. Y este Jesús, si te acercas a Él, nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres. Solo es Jesucristo. Y aquellos que pensamos, que sabemos que somos hijos de Dios, solo tenemos que hacer una cosa: amarle y seguirle y guardar sus mandamientos, por difícil que esto sea. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para acabar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este mensaje dado a Tiatira, pero que también es dado a nosotros en esta mañana. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a serte fiel, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor, que tú nos ayudes a hablar contigo todos los días, Señor, que tú nos ayudes a deleitarnos en tu presencia, Señor, que tú nos ayudes a hacer lo correcto delante de ti, Señor. Padre, que nuestra vida, Señor, sea una vida que te honre y te glorifique, Señor. Ayúdanos a recuperar el primer amor, Señor, a vivir con deseo en ti, Señor, a amar tus cosas, a desear tu palabra, a desear el reunirnos, Señor. Bendito sea, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Que en esta semana que comenzamos, obres en nosotros, Señor. Obres en nuestras vidas, Señor. Guárdanos de caer en maldad y en tentación, Señor. Y líbranos del mal, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.